Buenas noches amigos y amigas, nuevamente su amigo y servidor, Sergio Loer Escobar. Hoy, como comenté en redes sociales y que muchos ya me hicieron el favor de estar atentos a la invitación, vamos a abordar el tema de actividad empresarial de personas físicas. Vamos a tratar de hacer un análisis teórico práctico del tema, que yo sé que a todos ustedes les va a interesar, les va a servir. A mí en lo particular es un tema que me gusta mucho. Lo hemos llevado a la práctica constantemente. Hemos ayudado, hemos asesorado a mucha gente en ese sentido. Y pues creo que es momento de que nosotros, como personas que estudiamos el derecho, tengamos oportunidad de poder compartir con ustedes todo esto. Bueno, voy a ver si hay alguien ya conectado. Permítanme tantito. Buenas noches, Gabina Méndez. Gracias por estar aquí conmigo al pendiente. Pues bueno, pues vamos a empezar a comenzar con este análisis de lo que debemos de entender, lo que es una actividad empresarial. Este régimen se encuentra comprendido en la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el título cuarto, si no me equivoco, y en él se encuentra el capítulo segundo correspondiente a las personas físicas con actividad empresarial. Y en ese sentido comprende del artículo 100 al artículo 110, que estaremos analizando en este momento y que nos servirá para poder entender un poquito más esto. Permítame, estoy checando algunos detallitos, permítame tantito. Permítanme. Bueno, pues vamos a comenzar. Como bien les decía, voy a compartir en este momento mi pantalla con esta ley del impuesto, la ley del impuesto sobre la renta. Voy a agrandar. Mejor me van a dejar de ver. No importa. Lo que importa es que hagamos este análisis del artículo 100. Y nos señala este artículo 100 lo siguiente: que están obligadas al pago del impuesto establecido en esta sección las personas que perciban ingresos derivados de ¿qué? De la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios. Aquí creo que no debe de haber mayor problema, porque en el párrafo tercero nos señala qué es lo que debemos de entender como actividad empresarial. También en ese mismo tercer párrafo, fracción segunda, nos señala qué es lo que debemos de entender como una prestación de servicios independientes. Entonces creo que ahí no debe haber mayor problema. Pero a pesar de eso, sí es necesario que tengamos en mente lo siguiente: que a pesar que nos señala esto, en la fracción primera del tercer párrafo, aquí lo tengo marcado algo. Siempre que estamos hablando de actividades empresariales, cierro esto, que nos señala que los que son los que provienen de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas, pues tenemos que remitirnos por actividades comerciales al artículo 75 del Código de Comercio, que es lo que tengo aquí, y al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, para saber qué comprenden las actividades industriales, las actividades agrícolas, ganaderas y las de comercio. Por eso en este momento voy también a compartir el Código Fiscal de la Federación. No lo tenía compartido, lo voy a compartir. Permítanme que se vaya abriendo. Ya se está abriendo el PDF para nuevamente analizar lo que nos señala el artículo 16. La vez pasada que estuvimos charlando sobre el RIP, también vimos este artículo 16. Y en este artículo 16 yo lo puse, vamos a decir, remarcado con diferentes tonalidades de color para poder hacer un mejor análisis. Y la primera nos señala
de la primera fracción del artículo 6 nos señala que las actividades comerciales son las que conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. Lo que en pocas palabras nos está diciendo en esto es que nos tenemos que remitir al artículo 75 del Código de Comercio, donde se encuentra regulado las actividades de ¿quién? De los comerciantes, básicamente. Y todas aquellas actividades que no sean comprendidas dentro del artículo 75 estarán comprendidas en las siguientes fracciones del mismo artículo 16. Desde mi punto de vista, es una mala técnica legislativa que, a pesar de que se sigan haciendo reformas a las diferentes disposiciones normativas de la ley en cuestiones del derecho fiscal, este artículo 16 no ha sido adecuado para tener una mayor claridad en este sentido. Pero vayamos a la fracción segunda. Ya vimos que en el artículo 110 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en su tercer párrafo, fracción primera, nos señala que las actividades industriales, y en esta fracción segunda del 16 nos señala que debemos entender como actividades industriales la extracción. Pensemos en las industrias mineras que extraen básicamente, que les gusta: hierro, oro, plata, zinc, cobre, etcétera. Segundo, la conservación o transformación de materias primas, acabado de productos y elaboración de satisfactores. ¿Como cuáles satisfactores? Pensemos uno muy sencillo. ¿Qué les gusta? Una estufa, un refrigerador, un televisor, una computadora. Eso es lo que debemos entender por actividades industriales. Si hay comentarios, dudas, con todo gusto. La fracción tercera nos señala las actividades agrícolas, que van a comprender la siembra, el cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Bueno, creo que México, a pesar de que tenemos una crisis en el campo, a pesar de que todos los gobiernos digan lo contrario, la realidad es de que México no tenemos una real autosuficiencia alimentaria. Para muestra está los que nos gustan mucho al cine, o que nos gustan mucho las palomitas, estas que comemos en el cine, que acompañamos la película con esas palomitas. El 90% del grano de semilla de maíz palomero es importado de Estados Unidos, porque México es incapaz en este momento de producir maíz palomero, siendo que México es el país donde se dio este maíz endémico. Era un maíz endémico, dejó de serlo cuando se empezó a sembrar en todo el mundo, y hoy somos incapaces, lo digo así con todas sus palabras, de poder producir, sembrar este alimento para poder nosotros tenerlo. Hoy no es así, desgraciadamente lo seguimos importando. Y la fracción cuarta nos señala que las actividades ganaderas, que consisten en la cría y engorda, han escuchado el término pie de cría. Es esto: necesitamos tener ciertas cabezas para que se sigan reproduciendo, y hay otros que es para la engorda, es decir, para el poder generar la carne que todos comemos en nuestras casas, sea de res, sea de gallina, básicamente. Y nos señala que también las aves de corral, estamos hablando de la carne de pollo, y animales, así como la primera enajenación de esos productos que no hayan sido objeto de ¿qué? De transformación industrial. Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque sí lo tenemos que tener contemplado en cada momento. Y pues bueno, vamos a la fracción quinta, que nos señala la pesca, que incluye la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuicultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos que no hayan sido objeto de ¿qué? De transformación industrial. Voy a ver aquí los comentarios, Mari Jiménez, gracias por estar aquí. Y pues vamos a seguir aquí tratando de analizar la fracción 6, las silvícolas,
que son las que comprende el cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos, y la primera generación de sus productos que no hayan sido objeto de ¿qué? De transformación industrial. La simple, el corte que hacen una vez que el árbol es talado, muchas veces se les quita la corteza, se cortan en tablas, vamos a decirlo así. Eso no se considera que haya dejado de ser, que haya sido transformado en la fracción segunda, es decir, que haya sido transformado industrialmente. No pierde la esencia, sigue siendo lo que nosotros conocemos como madera, simplemente no ha sufrido una transformación, no es un mueble, no es una mesa de madera, no es una silla de madera, no es un escritorio de madera, no es un locker de madera, no es nada de eso. Por lo tanto, sigue teniendo esta esencia y por lo mismo comprenderá como parte de estas actividades que estamos señalando del artículo 16, que nos remite o que estamos correlacionando con el 110. Cierro aquí esta parte, la voy a subrayar, que dije las comerciales, aquí están, las industriales, voy a cambiar de color, que vamos a tener que relacionar con ¿cuál? Con el artículo 16 de código. Es importante que vayamos haciendo esta correlación. A mucha gente le gusta hacerlo manualmente, otra vez en una fiscoagenda, prontuario fiscal. Yo ya soy un poquito más de esta cuestión electrónica. A mí me gusta mucho tener cuestiones en PDF y sobre todo porque las leyes fiscales las podemos encontrar en la Cámara de Diputados sin mayor costo. Simplemente mi único costo que voy a tener es tener una conexión de internet, descargarlas, guardarlas, tener un editor de PDF, el Acrobat Reader sobre todo, poderlo editar, poder hacer mis anotaciones como comentarios, tal vez agregar, si tengo el Acrobat profesional, tal vez agregar otro tipo de notas y demás. Josa Ortiz, gracias por seguirme, buenas noches. Y las de pesca o silvícolas, aquí está. Entonces hay que tener esto, cómo ayudamos a la ecología, no se siguen cortando entre tantos árboles y nosotros vamos adecuándonos y transformando nuestras costumbres de tener libros en papel, de tenerlos en formato electrónico, en PDF, pues ayudamos. Yo sé que la sensación de tener un libro nuevo es muy padre, pues a mí me encanta destapar un libro, quitarle la envoltura de plástico, el abrirlo, sentir ese olor que se siente, pero también creo que tenemos una responsabilidad como ciudadanos del mundo, colaborar a esto que es la casa de todos, que es el mundo. No tenemos otro mundo y una pizquita que podemos ayudar a cambiar esto de la tala indiscriminada de árboles. ¿Cuál es? Pues cambiar de un formato. La última que yo tengo es 2018, 2019, 2020, ya no he comprado. Todo lo que compro de leyes y que trato que sean libros son libros electrónicos. Y bueno, para no abrirlos con esto, vayamos a la segunda fracción del 110, del párrafo tercero, que nos señala que los ingresos de un servicio profesional, las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no sean considerados en el capítulo primero de este título. ¿Y cuál es el capítulo primero de este título? Aquí lo tengo. Aquí dejen veo. Aquí no lo puse, bueno, aquí vamos a ponerlo, se me pasó, salarios. Salarios. No entra, vamos a ponerlo así. ¿Sale? Y ahí lo dejo. Y los demás servicios profesionales. ¿Qué nos suena la palabra profesionales? Profesión. Hay profesiones que vamos a necesitar tener un título y cédula profesional conforme al artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las reglas reglamentarias de ese mismo artículo 5, que es la Ley General de Profesiones, que nos señala qué profesiones sí necesitamos tener forzosamente un título y que vamos a tributar dentro de este artículo 100, párrafo tercero, fracción segunda, como un servicio profesional de tipo personal independiente. Entonces, en este caso, pues pensemos, el médico, ya lo habíamos comentado, todos los que se dedican a la ingeniería, las diferentes ramas de la ingeniería, arquitectura, informática,
derecho, contaduría, administración, que es física, química, etcétera. Profesiones que no necesitan título para poder realizarse, pues estamos pensando en un carpintero, en un albañil, en un plomero, etcétera. Entonces es importante que tengamos este conocimiento para saber en qué momento unos son servicios personales como tales, profesionales, y cuáles no. Hay que tener mucho cuidado también, porque aquí viene la disyuntiva. Lo vamos a ver más adelante y vamos a tratar de abundar un poquito más en eso. Nayeli Damaso, buenas noches. Gracias. Vamos a tratar de abundar un poquito más en este análisis. ¿En qué momento voy a retener? Si yo soy un plomero, ¿me tienen que retener? No me tienen que retener. ¿No sería tal vez la actividad de plomería como una actividad netamente empresarial, conforme a la opción primera? Tal vez un acto comercial o un industrial. Es donde esa línea delgada entre actividad empresarial y prestación de servicios se traspasa, se juega como si estuviéramos en una autopista y nuestro coche va pisando la raya, va pisando el otro carril y luego nos regresamos. Así sucede en esto. Voy a hacer un breve paréntesis. Para los que no tienen muchos años en esto, vamos más o menos pensando en el 2000, 2002, 2001, 2002, en esos 3 años, la OCDE consideró conveniente que la actividad empresarial incluyera ya servicios profesionales independientes. Antes, en la ley anterior a esta, de ICR, se consideraban dentro de este título un capítulo especial para servicios profesionales, es decir, estaban separados. Una cosa era actividad empresarial, había esa separación tajante en la ley, había toda una regulación para actividad empresarial, tarifas, tablas, etcétera, y obligaciones, y otro capítulo especial para servicios profesionales. La OCDE dice, oye, espérenme, ya vamos a tener como una práctica, y aquí todos los países que conformen parte de esto, pues van a estar dentro de estos dos, ¿cómo se llaman? Dentro de un solo capítulo, conviviendo actividad empresarial con prestación de servicios profesionales, juntos pero no revueltos, porque a pesar de que estén dentro de este mismo capítulo, están en diferente sección. Van a aplicar deducciones tal vez en común, cuestiones de ingresos, el momento de causación y demás, pero va a haber momentos que se van a separar. En lugar de ser esa línea que van unidas, llega un momento que se empiezan a separar las líneas. Y es porque no tienen la misma naturaleza. La naturaleza de un servicio personal independiente, vamos a verlo así, su esencia o su naturaleza es más civil, y la actividad empresarial es más mercantil, o su naturaleza es mercantil. Por esto mismo, aquí mismo voy a ponerlo, miren. Aquí lo voy a poner naturaleza, aquí lo pongo, de la fracción primera, naturaleza mercantil. Y acá, en la fracción segunda, en esencia, no quiere decir que así vaya a ser siempre, pero su naturaleza es civil. Podríamos entrar en un debate teórico de qué debemos entender por diferencia entre actividad empresarial y actividad civil. Hay doctrina ya en ese sentido, abunda. Y la esencia es el lucro, el que buscar un lucro. Y vamos aquí, sigo aquí compartiendo con ustedes, amigos. Y bueno, vamos a seguir en esto. El 101, ¿qué nos señala? Que para efectos de esta sección, ¿cuál? De actividad empresarial y servicios profesionales, se consideran ingresos que acumulables por la realización de actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, además de los señalados en el artículo anterior. ¿Cuáles? Pues comerciales, industriales, ganaderos, de pesca, etcétera. Los siguientes, ¿cuáles son? Las condonaciones, quitas o remisiones. Yo creo que ahorita con la pandemia
muchos de los bancos han tenido que otorgar quitas porque la situación que vive el contribuyente, que estamos viviendo todos, no es una situación dentro de la normalidad que debíamos haber esperado, y eso ha implicado que la gente deje de pagar. Y entonces el banco en muchos casos ha tenido que hacer esta, ya sea con donación, una quita, decir, bueno, me debes 100,000 pesos, no tienes recursos, no tienes bienes que te pueden embargar, lo que yo quiero es recuperar por lo menos algo. Te voy a hacer una quita del 40%, si me debías 100, págame 60, te hago la quita de esos 40. Y es a lo que se refiere esta fracción específicamente de las reestructuraciones financieras. Es también hace poquito los bancos a través de su representación también ya dijeron que no van. Miguel Said, saludos. Saludos, amigo. Que no van a hacer ya nuevamente una reestructuración para los créditos, que ya no es el momento, que ya es el momento de ir cobrando. Vamos a ver cómo se pone todo esto, porque la realidad es que la economía sigue parada y ese es un hecho. Y la fracción segunda nos señala que también los provenientes de qué, de enajenación de cuentas y documentos por cobrar de títulos de créditos distintos de las acciones relacionados con las actividades a que se refiere este capítulo. Cuentas por cobrar. Si yo cobro esto, lo considero un ingreso. Creo que no hay mayor análisis de este sentido. Y la fracción tercera, todas las cantidades que recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. Aquí clarísimo, lo voy a poner en amarillito. ¿Qué? ¿Afectos a qué? A la actividad empresarial o al servicio profesional. Pensemos, por eso es importante también que tengamos nuestros estados financieros. Yo he escuchado mucha gente, no tanto en actividad empresarial, pero sí un profesional, es que tú no tienes que llevar contabilidad, no estás obligado. Tal vez dentro de la ley fiscal no estoy obligado, pero sí financieramente necesito estados financieros. Y para poder realizar estados financieros necesito, hacer un registro de contabilidad. Y si yo registro un automóvil dentro de mi actividad empresarial o de mi actividad profesional, y ese automóvil tiene un siniestro y ese siniestro tiene una pérdida total, lo que yo recupere del seguro, pues yo lo tengo que considerar como un ingreso. Es importante que tengamos esto, porque a lo mejor el coche que yo le compré a mi esposa no lo debo de considerar como parte de esta recuperación, porque nunca lo registré como tal, nunca estuvo registrado dentro de mis activos. Eso hay que tenerlo presente, nunca estuvo dentro de mis activos. A no haber estado dentro de mis activos, a ver, no estar siendo utilizado, vamos a usar la palabra, dentro de mis actividades empresariales, pues yo no tengo la obligación en este momento, pues ¿de qué? De estar considerando esa recuperación como parte de mi activo que sufrió un percance. Era el coche que le compré a mi esposa, por lo tanto no tiene por qué estar siendo eso que recupero del seguro como parte del seguro. Vamos bien hasta aquí. ¿Dudas, comentarios, amigos? ¿Nadie? Bueno, checo a ver si hay comentarios. Creo que todavía no los hay. Y seguiremos aquí atentos a esta parte. Y voy a ver si no hay comentarios. Creo que no. Y vamos a continuar. Y luego nos señala la fracción cuarta, las cantidades que recibamos para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados por comprobantes fiscales expedidos a nombre de aquel
por cuenta de quien se efectúa el gasto. Esto sucede mucho, sea actividad empresarial o sea servicios profesionales independientes. ¿Qué sucede si yo soy abogado, en mi caso, y en ese sentido, a mí mi cliente me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que vayas a hacer tal operación, ¿sí? Y vas a ir a Tijuana, a Hermosillo, Los Cabos, Guadalajara, León, y hago todo ese itinerario. Voy gastando. Pero todo esto son actividades propias de mi cliente. Regreso, le digo, ¿sabes qué? Aquí están tus FDIs, los pagué con mi tarjeta de crédito, reembolsame todo esto. Hice gastos por cuentas de un tercero. Y esos gastos, si yo no los soporto debidamente con CFDIs y pagados con tarjeta de crédito, débito o con cheque, eso los tendría que acumular. Muchas veces yo he notado y me he dado cuenta en la vida de los empresarios, básicamente, todo esto de que no se están cumpliendo, no se está llevando a cabo este tipo de cosas. ¿Y esto qué implica? De que nos tenemos que considerar un ingreso, esta parte de Simón Mancilla, gracias, de que acumular, ¿vale? Entonces es importante que cualquier gasto lo llevemos ahí. Ahorita dentro de las clases que estoy impartiendo es clases de derecho, clases de ¿cómo se llama? De la parte de la carrera de contaduría es control interno. Y esto yo les digo a los chicos que el control interno es esencial en toda nuestra vida, en todas nuestras actividades, y el derecho fiscal, nuestra profesión como contadores, no está fuera de. Debemos de implementar controles internos para que esos gastos por cuenta de terceros cumplan con esto, es decir, establecer un control interno para los gastos de cuentas por terceros para que no caigamos en este supuesto. Y luego nos señala la fracción quinta, los derivados de enajenación de obras de arte hechos por el contribuyente. Pues a menos que me diga a hacer pinturas, ¿verdad? Y luego nos señala la fracción sexta o 6, los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de seguros o de fianzas, de valores, de promotores, etcétera. Y luego nos señala la fracción séptima, los obtenidos mediante la explotación de una patente aduanal. La fracción 8, los obtenidos por explotación de obras de escritas, fotografías, dibujos. Pensemos, soy escritor o dentro de mi profesión de contador, digo, voy a escribir un libro que hable sobre los aspectos prácticos de la ley SEAR. Pensemos, pues lo que yo voy a explotar de esa obra escrita, pues voy a tener un derecho de autor que me van a estar pagando. Y eso es lo que tengo que estar acumulando aquí. La fracción novena, los intereses cobrados derivados de mi actividad empresarial o de la prestación de servicios profesionales. Es decir, si yo tengo una cuenta bancaria que no estoy utilizando para esta actividad empresarial, obviamente los intereses que generen esa cuenta que no está relacionada con mi cuenta empresarial, pues no debería de estar acumulando, considerando como un ingreso. Pongo un ejemplo, pensemos que yo tengo un patrón, trabajo con mi patrón, me paga por sueldos, me inscribe al Seguro Social y demás. Pero también a su vez desarrollo mis actividades empresariales. Tengo un negocio, tengo dos cuentas, una con HSBC y otra con Banamex. HSBC son mis sueldos, Banamex son mis actividades empresariales. Y en HSBC, como ya me estoy manteniendo más de mis actividades empresariales, decido abrir una cuenta también de inversión. Invierto todo lo que va entrando de mis sueldos. Me sufrago mis gastos de mi propia actividad empresarial y personales con la cuenta de Banamex. Y de aquí voy generando intereses. Aquí también hago una pequeña inversión en Banamex. Los intereses de HSBC no los tengo que considerar porque no son afectos a mi actividad empresarial. Los de Banamex sí. Entonces tenemos que tener también ese control, esa contabilidad, separando ingresos afectos a la actividad empresarial, a los servicios personales, y los que son realmente ajenos a estas dos
actividades. Y nos señala la fracción décima, las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se reciban siempre que se hubieran efectuado la reducción correspondiente. Y vamos a ver, vamos bien hasta el momento y vamos a seguir. Y aquí voy a poner, nos señala también que los ingresos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales, siempre y cuando procedan conforme a lo que está establecido en el Código Fiscal de la Federación. Por eso es la importancia de llevar una buena contabilidad, de realizar nuestros papeles de trabajo de nuestros clientes, para que no le permitamos a la autoridad en un momento dado que pueda ejercer esa facultad de determinar presuntivamente ingresos, porque una vez que determine presuntivamente ingresos, pues tal vez nos veamos perjudicados en la mayoría de los casos más que beneficiados. Hace unos añitos, no puedo decir ahorita cuántos añitos, pero sí hubo unos añitos donde si se hacía la estrategia adecuada, podíamos tener un beneficio de que la autoridad nos determinara presuntivamente esos ingresos. Era importante. Había un tiempo que sí. Hoy pues tenemos que ir analizando debidamente si nos conviene o no nos conviene. Y ese análisis que tenemos que hacer es muy importante para que tengamos en cuenta esa parte. Voy a tratar de compartir el artículo correspondiente a las presuntivas, porque ahí mismo nos lo menciona. Perdón, ya se me movió. Vean, díganme si ven el Código Fiscal. ¿Sí? Miren, vámonos desde aquí. Y es desde aquí, vámonos. Y aquí ya en los artículos 54 y 55 de código, pues nos está señalando en qué momento la autoridad puede determinar contribuciones que presuntivas. Nos señala que puede tener una utilidad presuntiva o un remanente presuntivo y nos señala los diferentes supuestos. Voy a hacer un programa específico de las presunciones conforme al artículo 55 del Código Fiscal de la Federación para que podamos tenerlo ahí muy claro, cómo lo va a aplicar la autoridad, cómo nos podemos defender nosotros de estas presuntivas de la autoridad. Y aquí ya me están haciendo reír porque vi que alguien se rió. Pero bueno, sigan, voy a ver, creo que hay otro comentario más. Sí, voy a hacer un programa específico para este artículo 55. Ahora, voy a tratar de hacer, de lo que ya vimos, voy a tratar de hacer brevemente un esquema. Ahí me dicen si se ve el pizarrón, voy a tratar de compartir. Permítanme. Ahorita acá abre el pizarrón. Estoy ya tratando de abrir, que se abra mi pizarra electrónica. Aquí. Permítanme. Aquí está. Me dice si se ven, ok. Ay, la achiqué en lugar de agrandarla, perdón. Voy aquí a agrandar. Permítanme, estoy agrandando la pizarra. Creo que es lo más que se puede agrandar. Voy a tratar de agrandarlo un poquito más. Un poquito más. Voy a ver si ponen acá. Ahí está. Bueno. A ver si no se sale. Ahí está. Voy a ver si no se... Ok, seguimos aquí entonces. Voy a tratar de aquí. Ya vimos. Voy aquí a diseñar. Con el lápiz. Ya dijimos que
Permítanme tantito. Quiero aquí hacer algo. Aquí está. Es que quiero que despliegue esto. Permítanme. Aquí está. École. Aquí todos dijimos que el título, la actividad empresarial. Vean, me dicen si se ve. Entonces aquí vamos a tratar de hacer este cuadro. Aquí voy a tratar de ingresar unas figuras. Aquí entonces dijimos actividad empresarial. Lo vamos a resumir como comerciales, industriales, ¿qué otras? Agrícolas, ganaderas, básicamente. Y acá dijimos servicios profesionales, con título y cédula profesional, sin título, vamos a ponerlo así. Y pusimos como ejemplo el plomero, el carpintero, etcétera. Aquí está. Deje pongo, etcétera. Ahí está. Espero que lo estén viendo. Esta pantalla que estoy compartiendo. Y me dicen si sí o si no. Me dicen si la están viendo. En este momento me dicen. Creo que sí la están viendo, ¿verdad? Bueno. Y esto es importante y vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir analizando. Ahorita voy a tratar de dar. Estoy pensando que el otro viernes, ese es un tema que quiero analizar a detalle. Yo creo que el otro viernes hago un programa más. Si da para 3 programas de actividad empresarial, lo vamos a ir analizando porque quiero que vayamos aterrizando todo esto en cuestiones prácticas y correlacionando con otras disposiciones fiscales y los correlacionados con resolución miscelánea, con tesis y jurisprudencias respecto al tema, para que esto sea algo muy enriquecedor realmente, y es lo que estoy pretendiendo con esto. Estamos aquí en esta parte. Aquí. Y luego ya me voy a pasar al artículo 102, que nos señala que para efectos de esta sección los ingresos se consideran acumulables en el momento que sean efectivamente percibidos. La diferencia entre la manera, el momento de acumulación de las personas morales de las personas físicas es esto. Por regla general, la persona moral acumula en el momento de crédito, la persona física al momento de que tiene el cobro. Vamos a decirlo traduciendo este primer párrafo del 102 al cobro. Y puedo cobrar, el párrafo segundo nos señala cuándo considero efectivamente percibido, o sea, cuándo cobro. Pero es importante porque se ha tratado ya años así, se ha impulsado iniciativas, se ha hecho mesas donde se ha propuesto que la persona moral para efectos de ICR también pueda tributar conforme al flujo de efectivo, con el argumento de que cuando es crédito, si yo ya realicé, no me voy a meter en el análisis porque no es el objeto de esta charla, pero pensemos que yo emito una factura, yo estoy vendiendo, ya vendí, ya es más, ya mi cliente tiene ese bien que le estoy vendiendo, emití el CFDI, pero yo no he cobrado ni un peso.
Y es mi única factura, pensemos 3 millones. De esos 3 millones en mi cuenta bancaria no hay un peso, nada. Pensemos el mes de septiembre. Yo para la más tardar el 7 de octubre tengo que pagar ¿cuánto? El impuesto correspondiente de ese 30% de 3 millones. Estamos hablando 900,000 pesos aproximadamente. Yo no tengo dinero en mis cuentas bancarias. ¿De dónde voy a pagar? Ese es el argumento de muchos para decir, bueno, también vete a flujo de efectivo como persona moral para que tributemos. Porque si no he cobrado eso que ya enajené y que ya se ha facturado a través de un CFDI, pues no, me está descapitalizando. Ese fue el mismo argumento que se utilizó para IVA, porque todavía para 2001 el IVA se causaba conforme a crédito como ICR. Y se decía es que estás descapitalizando las empresas porque tú no has cobrado ese IVA, ya lo pagaste y demás. Y el hecho de 2002 y hacia adelante que ya el impuesto al valor agregado ya es con flujo de efectivo, demostró que no es cierto. Los contribuyentes que tenían la vieja maña de financiar sin no pagarle al fisco, fuera con IVA con crédito, fuera IVA con flujo de efectivo, siguieron haciendo lo mismo. Seguían no solamente financiándose, sino quedándose con ese IVA para considerarlo como un ingreso y no pagar el impuesto correspondiente. Es por lo que yo creo que no han considerado con, vamos a decirlo así, de manera seria, el poder que las personas morales puedan tributar conforme a flujo de efectivo. Voy a ver comentarios. Aquí estoy viendo, todo bien adelante, ya se ve, ok. Entonces sigamos. Y en el segundo párrafo del 102 nos señala que los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban ¿qué? En efectivo. Y aquí vamos a poner una de color. ¿Qué ventajas y desventajas tengo de cobrar en efectivo? Pues la tendencia, no estoy diciendo que va a desaparecer el efectivo, la tendencia que viene, que han intentado con el famoso CODI, que no cobros digitales o lo que quiera decir eso, o lo que han querido intentar con eso, es que el uso del efectivo se vaya disminuyendo por muchas circunstancias, para cuestiones impositivas, para combatir el lavado de dinero, delincuencia organizada, secuestros, etcétera, pero no ha funcionado. Y no ha funcionado por el simple hecho de que en México seguimos teniendo grandes regiones del país sin los servicios bancarios y de internet adecuados en este sentido. Y nos señala que los ingresos se consideran efectivamente percibidos en efectivo, en bienes o en servicios. Y regreso aquí a la tableta, que aquí voy a compartirles nuevamente a mi tableta electrónica, a mi pizarra, perdón. Aquí, école, la está viendo. Voy a borrar. Aquí voy a borrar. Aquí la quito. Y entonces dijimos, ahora voy a hacer a manita. Entonces dijimos efectivamente percibidos. Dejen aquí, hago con el lápiz. Elijo el lápiz. Voy a poner aquí efectivamente para irme también acostumbrando a manita. Entonces voy a poner aquí efectivamente. Voy a abreviar. ¿Qué les gusta más? La otra, ustedes me comentan. Tan para lo que ustedes me digan. Percibidos. Aquí voy a abreviar, voy a tratar de hacer esto. Efectivo. Las tecnologías modernas aquí nos adecuando. Ténganme paciencia. El otro es más a gusto, pero es más limitado en el sentido de poner esto. Estoy ahí trabajando para adecuarme y tener esto en bienes. Ahorita lo que estoy haciendo con los chicos de las universidades a través del PowerPoint, estar haciendo esquemas, mapas mentales en tiempo real.
como si fuera el pizarrón. Entonces vamos a estar aquí experimentando también con ustedes, más que experimentando, utilizando las herramientas que tenemos para hacer esto más dinámico, menos monótono, menos lineal y que ustedes no se estén aburriendo. Aquí está, ya voy a terminar. Servicios. Yo les decía a ellos, y se los comparto a ustedes, ¿qué debemos entender aquí? Efectivo no nos queda duda, es el dinero, los billetes, las monedas que tenemos al momento. También el cheque y demás, pero aquí empezamos con este análisis. Bienes. Pensemos que yo en este sentido, yo voy, me dedico a vender fiscoagendas, como se las enseñaba, se las mostraba hace un momento. Vendo mis fiscoagendas, llego con mi cliente, le digo, ¿sabes qué? Pues ya te di crédito de 30 días, ya no te puedo aguantar más, págame. Si quieres, pues con esto de la pandemia, pues la verdad no tengo recursos líquidos para pagarte en este momento. ¿Qué te parece si yo te pago con calculadoras? Yo sé que también te dedicas a las cuestiones de contables. Yo te puedo pagar con calculadoras, te pago con estos bienes. ¿Qué tipo de bienes estamos hablando? Con tipo de bienes muebles. Y es importante que tengamos claro esto. Pensemos en otro ejemplo. Yo vendo autos usados, tengo un buen lote de autos usados, le vendo a una persona, a una empresa, a una SA, vamos a decir 10 millones de autos usados de ese lote. Me paga 5, me queda de ver 5. Y le digo, ¿qué crees? Pues págame, ¿no? Ya te di financiamiento bastante tiempo. Y me dice, te pago con un departamento, un bien mueble, me está pagando con bienes. Otro ejemplo para los servicios. ¿Qué sucede? Lo mismo, yo vendo algo, vamos a pensar ahorita, vendo computadoras, vendo 3 computadoras, ahorita están los precios muy elevados, vamos a pensar computadoras de 25 mil pesos, estamos hablando 75 mil pesos. Voy con mi cliente, le digo, págame, me dice, ¿qué crees? Pues no tengo dinero. Y digo, pues sí, pero ¿qué crees? Pero también me dedico soy dentista. Llévame a toda tu familia, a todos tus empleados y te doy el servicio dental. Te pago con servicios. Me está pagando con servicios. Conforme al artículo que dijimos, conforme al artículo 112 de la ley del 102, perdón, del impuesto, de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, en este sentido, pues tenemos que ir viendo esto, que en qué momento es efectivo, bienes, qué tipo de bienes, servicios. Y nos señala más, aun cuando aquellos correspondan a anticipos, depósitos, aquí está, o cualquier otro concepto sin importar el nombre. Y ahí sí lo dejo, lo voy a poner y voy a ir aquí, voy a cambiarle el color, permítame. Vamos bien, porque luego ahí yo me emociono, creo que ya no están viendo la pantalla, ya no se las compartí, dejen voy, porque yo ya me emocioné y creo que ya no están viendo aquí. Voy a achicar esto, ahí está, y aquí está lo que quiero que vean. Aun cuando aquellos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre que se les dé. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. Y luego nos dice títulos de crédito, pagarés, letras de cambio, un reporto, no sé. Vean, vamos a pensar. Cuando se perciben en cheque, aquí es otra parte interesantísima, el ingreso se considera percibido el ingreso en la fecha del cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan el cheque a un tercero. Esto es importantísimo y yo creo que ya vamos a ir tratando de ir concluyendo por lo menos esto. Entonces quedamos, el siguiente viernes, primero Dios, continuamos con el tema, tratamos de ir concluyendo en este momento y nos señala, cuando se percibe el cheque se considera percibido el ingreso en la fecha del cobro del mismo. ¿Qué sucede muchas veces? Y esto era la duda que se tenía para el IVA cuando se cambió de crédito a flujo. Decían, oye, espérame, es que tú me metiste el cheque, pues ya al momento que tú
tienes la póliza cheque, al momento que tú firmas se considera ya cobrado el cheque. Ya el que tú hagas exigible ese cheque es otro rollo. Y tuvo que venir también criterios judiciales para decir, no, cuando tú cobras el cheque, ¿en qué momento? Cuando ya se ve reflejado en tu estado de cuenta, básicamente lo que quieren decir los criterios judiciales. Acá es más claro, aquí sí nos dice al cobro del mismo. ¿Cuándo? Pues cuando voy a cobrar ese mismo y podemos entrar en debate doctrinal cuál es el cobro y demás. Pero efectos fiscales es cuando aparece en mi estado de cuenta, es cuando yo ya veo que ya no tengo ese recurso. Para mí es un ingreso, para la otra persona ¿qué va a ser? Una deducción, porque lo más seguro es que yo ya le di un CFDI para eso, para ese gasto, ese costo, no lo sé, y va a tenerlo ahí. Y nos señala lo siguiente, que excepto cuando sea transmisión para procuración. Lo más seguro es que la mayoría de la gente que conozcan ustedes no hacen esta figura. Y también nos señala ya por último este párrafo segundo del 102, que se entiende que es efectivamente percibido cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Y es un tema ese de la extinción de las obligaciones, se los comento porque lo estoy viendo con los chicos de la licenciatura en la materia de Derecho Civil, que eso voy a comenzar con esta parte de cuándo se considera efectivamente satisfecho el interés del acreedor mediante las formas de extinción de las obligaciones. Lo veremos primero Dios el próximo viernes. Les agradezco a los que están y me están siguiendo en este momento en redes sociales. Les reitero gracias. Si te gustó, dale un like ahí de me gusta. Si te gustó también, comparte por favor. Si te gustó, dale seguir a mi página de apoyo legal y fiscal. Y aquí estamos en charlas de café para compartir con ustedes los temas que les interesa, que a mí me interesan, que podemos platicar de ellos. Me despido, gracias y que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo viernes, continuamos con este tema, segunda parte de Actividad Empresarial, Análisis Teórico y Práctico. Me despido, gracias.